Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Alex Aguayo y hacemos un nuevo día de programación de Sira Cultural junto a la Casa de la Mar y Valmúsica. Me gustaría agradecer, que parece una tontería, pero no lo es para nada, a Hermes y a Javier, que están aquí currando todos los días el tema del sonido, el tema de tal. Y es algo muy importante. Y nada, hoy tengo el honor de poder presentar y charlar con mi amigo, para mí mi hermano y un gran artista al cual admiro enormemente, que es Luis Vera. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas tardes. Muy bien, tío, ¿tú qué tal? Bien, ¿Con bien, ganas? bien. Sí, muchas ganas. La verdad, hace tiempo que no hacía el concierto online. Al principio hubo avalancha y luego estaba grabando cosas así. Y bueno, sí, con ganas. Bueno, Ganas. yo con ganas de abrazarte, hermano, ya lo sabes, de echar una birra de las de verdad, no de estas online que vamos a echar después, pero sobre todo con ganas de verte en directo. Pero bueno, sobre todo esto sí sirve para que la gente disfrute en estos tiempos difíciles y tú disfrutes también. Creo que será positivo en todos los sentidos. Sí, yo creo que eso está ayudando mucho para que sigamos cerca, ¿no? Gracias a este tipo de aparatitos podemos estar más cerca y vernos, o sea, en 2 dimensiones y preguntarnos cómo estamos y ver cómo va todo y darnos ánimos y mucho amor. Está muy guapo con barba, ¿eh? Pareces un hombre y todo, tío. Y he aprovechado. Qué guapo. Es por Pues tiempo ya. sí, joder. No me da tiempo a nada. Y he ido creciendo, yo creo. Pero bueno, sí. Sí, vamos a ver poco a poco cómo vamos saliendo de esto, cómo vamos encontrando soluciones también a esta incertidumbre, cómo vamos echando la imaginación también, respetando lo que haya que respetarlo, pero bueno, lo importante es eso, yo creo que estamos cerca, ¿no? Tú lo has Y dicho, que imagínate. nuevos proyectos y con ganas, por supuesto, de vernos otra vez físicamente, ¿no? Una barbaridad, como te dije antes, y luego hablamos de los proyectos, de la imaginación al poder. Y nada, maestro, cuando tú quieras, está aquí tu público y es tu casa y puedes hacer lo que te dé la gana. Así que dale cuando quieras. Muy bien, Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? gracias a vosotros. Fue aquel verano de incendio, fue una inundación, atrapados en el centro justo de mi habitación. Era un jueves asqueroso, lo metimos en un cajón. Te ideaste algo salvaje, yo no te sé decir que no. Carretera de Valencia, una buena solución. Festivales nacionales y el calor de la razón. Y nos hemos encontrado, Alfredo, sin dormir, sin solución. Su mirada efervescente buscaba la luna, encontraba el sol. Fuera los preliminares, dale autodestrucción. Y no se pierda, no, por favor. No hagan esto en sus casas, por favor. Esperar, respirar. Lo sabía, era mentira.
existe la perfección. Ahora tenemos testigos, seremos tú y yo. Las lucecitas, el remedio, no hablar la solución. ¿Cómo será al mismo tiempo lo mejor y lo peor? ¿Cómo será al mismo tiempo lo mejor y lo peor? Esperar, respirar, por favor. No hagan esto en sus casas, por favor. No hagan esto en sus casas. Pa' que vean el incendio. Pa' que vean el incendio. Pa' que vean el incendio. Tú nunca me dijiste nada. Repetirlo en casa puede estar bien, ¿eh? Bueno, echando de menos el verano, ¿no? A ver si llega ya y cómo llega. Pues nada, quiero agradecer a la Casa de la Mar y el Centro Cultural de Valencia pues, este espacio para que podamos estar juntos de nuevo, aunque sea a la distancia. Hemos encontrado donde estaba el error. Se perdió el contacto, la comunicación. Sombra gris terminó su misión. Cogió sus dados marcados sin billetes de cada color. Inviernos de naranjas, veranos de limón. Todo era mentira, todo pura ilusión. Miles de promesas en cajas de cartón, está todo cerrado, cambiamos tú y yo. Hoy estamos aquí para elegir la reina del pop. Hay un ruido de fondo, suena Castillo de palabras, sonrisa de niño. En la televisión sí, pero tú sabes que no para de darme el día, pisar este botón. Lo mejor de la año es su nueva canción. Otra mentira junto al ventilador. ¿Quieres que tu suma sea mi división? La rueda nos apunta con el secador. Hay un mono portal por aclamación. Hoy estamos aquí para elegir a la reina
del fondo. Hay un ruido de fondo, es una nueva generación. Hoy estamos aquí para elegir la reina del pop. Queremos cantar y bailar nueva canción. Hemos encontrado dónde estaba el error. 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 Hoy estamos aquí para elegir la reina del pop. Hay un ruido de fondo, es una nueva generación. Hoy estamos aquí para elegir la reina del pop. Queremos cantar y bailar otra canción. Queremos que hable la nueva reina del pop. Queremos que hable la nueva reina del pop. Muchas gracias. Seguimos buscando algo. A lo mejor sale ahora en el... Bueno, ya pseudo confinamiento que tenemos. Luego me enrollo hablando. Ahora voy a aprovechar. Mil razones para ser feliz. Le pegaste otro traguito. Llegaste tarde y pediste ron. Hace tiempo que quería venir. Me han hablado de este garito. Contestaste levantando la voz. Acercaste tu boca a mi oído. Empezó una canción. Dijiste, me encanta esta parte. Pues yo vivo cerca de aquí. Te vienes un ratito. Busqué a estos y me despedí sin decir adiós. Luz indirecta en el salón. Te dio por compartir lo que quedaba de tu corazón, deshecho en una bolsita. Fuiste a un patio interior, pusiste otra copita, tropezaste con el escalón. Vaya cadena cuando te quite el pantalón. Dijiste, me encanta esta parte. Me encanta esta parte. Mis dedos tocaron a Dios, la evolución, y mis dedos tocaron a Dios, la evolución.
conclusiones al amanecer. Esto no puede ser. Tú buscas formas en las nubes. Lo hicimos otra vez porque sí. Casi dijiste te quiero. Yo te pedí un ibuprofeno. Estuviste echando el lomo de un cestel por la nariz. Dijiste me encanta esta parte. Me encanta esta parte. Dime razones para sufrir. Dime razones para sufrir. Pregunta. 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 Y mis dedos tocaron a Dios. Evolución. Bueno, voy a tocar dicen por ahí para despedirme, ¿vale? Un poquito de rumbita, de buen rollo. Dicen por ahí que te has vuelto un poco loca y que dejas que todo pase te da igual. Y tras todo ese tiempo en el que estuviste tan cerca, que estuvo casi en tu mano al final, lo dejaste escapar. Dicen por ahí que te pones la tarjeta como el gato karateca que siempre ha habido en ti. Que estás mucho más delgada de salir en 3 semanas, que largas las madrugadas cuando te sobra una almohada. Estuviste casi al lado, solamente un paso y otra vez lo dejaste escapar. Oh, se fue. A ti ahora te da igual. Dicen por ahí que andas toda disparada sobre la base de ensaladas y alguna que otra manzana entre horas va a vivir. Te recortarás la falda, todo lo que haga falta, que ya eres una experta en aparcar por mala hazaña que te pones todas las noches. Luego cojo todo el coche y que te jode recordar el nombre de ese hombre que se fue. Y a ti ahora te da igual y se fue. Y a ti ahora te da igual. Dicen por ahí dicen por ahí que te jode recordar el nombre de ese hombre que se fue. Que se fue. Que se fue. Y a ti ahora te da igual.
Muchas gracias, amigas y amigos. No sé si ahora tiene que entrar Alex a entrevistarme. No, ha entrado mi hijo en la habitación. Martín. A ver si le pillo y le conocéis. Bueno, pues... ¿Aló? Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Yo te digo así. Perfecto. Pues nada, no lo que decirte, como siempre. Ha sido una barbaridad los 4 temas que has hecho y un placer oírte, como siempre. Y nada, cuéntame cómo estás, tío. ¿Qué tal por el Alcorcón? ¿Qué tal el confinamiento? Pues bien, bueno, mejor de lo que esperaba, porque bueno, pues lo afrontábamos con pues, 2 niños pequeños y no sabíamos cómo podía, bueno, es algo que tan marciano y tan nuevo y tan... Pero al final lo han hecho fenomenal y creo que ha ido muy bien. Creo que la capacidad de adaptación del ser humano a cualquier edad es increíble y cuando es algo tan serio y cuando está en juego un poco la supervivencia, ¿no? Pues nos adaptamos, intentamos cooperar incluso inconscientemente, ¿no? En un principio parecía complicado, pero ha ido mejor de lo que esperaba, ¿no? Pero bueno, siempre echando imaginación también y con estrategias. Yo lo dije alguna vez que a Martín le decía que pues me preguntaba por qué no podía salir, le comentaba que a lo mejor podíamos imaginar que estábamos dentro de una nave y teníamos que ir a Júpiter y teníamos que estar mucho tiempo metidos como los astronautas y él se reía. Y creo que de alguna manera ese tipo de cosas son un poco la vida es bella, ¿eh? Que me acabo de acordar. Pero ese tipo de cosas creo que ayudan. Siempre la imaginación creo que ayuda y intentar ser, bueno, la creatividad, ¿no? Y ser positivo. Entonces, en ese sentido, creo que ha ido bastante bien. Ha ido bastante bien. Sí, sí. También que yo estoy un poco chapado, ¿eh? Me ha alegrado mucho, tío, escuchar a Martín, tío. Que mira que siempre que nos vemos, ¿no? Y por fortuna, yo por lo menos lo considero en mi vida una fortuna, poder tener nuestras conversaciones, porque la gente no lo sabrá, pero nuestras conversaciones, yo historiador, tú psicólogo, son metafísicas, suelen ser que la gente nos puede ver en un garito, ¿no? Ahí pasándonos súper bien, pero la conversación está yendo por unos entramados que muy poca gente podría soportar. Y me ha encantado algo tan simple y tan sincero a la vez como ha sido oír la voz de Martín hoy. Que mira que lo he visto en fotos. Me ha dicho, hombre, Alex, ¿cómo estás? ¿Sabes? He dicho yo, pues joder, muy bien, guapo. ¿Y tú qué tal? Dice, a mí me ha encantado, tío, de verdad. ¿Sabes? Y nada, y pues por aquí también, Luis. Bueno, ya hemos hablado, pero aprovecho para decírtelo también. Creo que la imaginación es muy importante, la imaginación al poder y pues haciendo cosas nuevas y con mucha ilusión y sobre todo tener esa posibilidad de ordenar la cabeza, ¿no? Normalmente tenemos un ritmo de vida frenético que nos lo impiden, nos lo impide o nos lo impiden para que no podamos pensar, ¿no? Y no podamos a lo mejor tener esa imaginación. Pero este proyecto de Siroco nace por eso, a lo mejor por esa vocación, cosa que hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Realmente que es algo desde la pasión, que es algo que se sienta y bueno, nos ha dado por lo menos tiempo a pensarlo con Patrick y con Lucas, que son, Qué bueno. es posible que los conozcas, pero si no, te los presentaré enseguida cuando nos veamos. Pero sí, con muchas ganas de empezar a remover conciencias y poner voz a los sin voz también, ¿sabes? Claro que sí. Sí. Es muy importante, ¿no? Que crezcan proyectos ahora y con ganas y con fuerza. En esta oleada donde se ha llevado muchas cosas, ¿no? Incluso editoriales
de toda la vida, ¿no? Que no ha podido aguantar este apretón. Bueno, pues tener la fe y la confianza que pueden salir ideas y proyectos nuevos, incluso en estas situaciones, creo que es muy importante, ¿no? Y creo que me gustaría señalar algo porque, bueno, pues como sabéis muchos de los que a lo mejor nos están escuchando, pues voy a Valencia bastante y tal, y me congratula siempre que voy ver la cantidad de proyectos que hay, de espacios y de gente preocupada y con interés de dar un espacio a la creatividad, a la cultura, a esto de lo que estamos tirando tanto mano ahora, ¿no? Como hay esa iniciativa y como hay esa preocupación y como hay esa inteligencia también de cómo hacerlo y esas estrategias. Y en Valencia yo flipo, o sea, todo lo que se mueve y cómo responde también la gente y cómo lo apoya y cómo... bueno, si nos metemos ahí un poco en profundidad, porque no, es un sitio donde hay espacios donde se han dejado como abandonados, ¿no? Por una gestión, y mola mucho ver cómo gente con ganas de aportar, de crear, los va a llenar, ¿no? Espacios que se han quedado ahí por gente que solo sabe destruir, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, hay gente que le gusta ver las cosas quemarse, ¿no? Es También una muy charla. valenciano eso, ¿no? El tema de la crema es muy valenciano. Yo creo que dijo Víctor Sí, Jara, ¿no? En una de sus canciones. Hay gente que hace, gente que deshace y gente que no es nada, ni chicha ni limona, ¿sabes? sí, pero no creo que sea en ese sentido, porque yo creo que el simbolismo de lo valenciano es la renovación, Ya. ¿vale? Esto va a ser muy friki, pero hay una conversación entre Batman y... No creo. Y se le cuenta una historia y al final la conclusión era que... es que no me acuerdo ni el nombre del actor ni de... Bueno, pero el mayordomo le dice que hay gente que, bueno, no sé por qué nos sentamos en esto, pero que hay gente que le gusta ver Pero es un destruirse friki. las cosas y tal, ¿no? Entonces, cuando ves un montón de gente que coge esas cosas y las siembra otra vez y hace que crezcan, creo que es muy emocionante y muy importante. Y yo tengo la sensación en Valencia, no es peloteo ni nada de eso, es verdad. Voy a tocar con frecuencia, pero porque existen espacios para tocar, porque se crean espacios, ¿vale? Y creo que es algo que me gustaría subrayar, que a lo mejor no lo hago explícito muchas veces, pero gracias a proyectos como el que hacéis vosotros y gente como tú, pues podemos gozar de esos espacios, ¿no? Para disfrutar, en este caso, de la música. ¿Nos estamos poniendo muy serios o qué pasa? Tío, ¿qué hacemos? ¿Me abro una birra? ¿Quieres una cerveza? Te invito. ¿Y un pincho? Me manda un PDF Bueno, de la no, bueno, a firmado. ver, yo te lo agradezco enormemente bueno, tú también has tenido relación con Valencia, bueno, evidentemente tienes aquí a muy buenos amigos, sabes que tienes la casa abierta siempre, también tu relación con Chátiva y no sé, eso nos ha podido hacer que nos conozcamos mejor y hemos colaborado muchas cosas en proyectos juntos, incluso cosas que a lo mejor de la nada las hemos creado juntos. Yo creo que también en cierta medida, como dijo el poeta, ¿no? Un pueblo que no defiende su cultura es un pueblo muerto, por lo menos medio moribundo. También es de agradecer a la gente que nos está viendo en este momento, o a la gente voy a decir consumir, porque no, ahora creo que no encuentro la palabra, pero bueno es consumir, es la que apoya y la que está detrás de ello, el público, tío, que permite que la cultura y el pueblo no muera, ¿no? Yo creo que eso también es digno de subrayar y son los que realmente nos hacen que nuestro trabajo merezca la pena. Y luego también tenemos la suerte, y lo hemos hecho muchas veces juntos, de poder ir a un garito y como el George y esa gente que ha estado viendo ese concierto, que yo a lo mejor te ayuda a organizar, tú has tocado y te has dejado ahí la piel, brindar con ellos y que nos agradezcan y agradecer a ellos y a ellas también que hayan estado ahí apoyando cosas que normalmente
son temas tabú o son temas que en muchos casos no permiten apoyar, ¿sabes? Entonces creo que también es importante. Sí. Totalmente de Pero acuerdo. bueno, y nada, que te vengas a Valencia, joder. Yo tengo hay un concierto el 26 en la Casa de la Mar, pero vamos a ver en qué pantalla estamos, en qué fase, ¿no? Y cosas de esas. Bueno, sí, no Yo sé estoy deseando que llegue la hacemos, fecha. pero el concierto está ahí, tío. Sí que por no fastidiar a la gente, como cada día es algo nuevo y no sabíamos muy bien cómo iba a ir todo este tinglado, tío, quedamos en hacerlo el día 26, pero bueno, vamos a ver si es posible hacerlo, sobre todo, evidentemente, respetando todas las medidas que sean necesarias, si no, pues lo atrasaremos, tío, y haremos todas las facilidades del mundo para que la gente pueda venir y que podamos disfrutar de ti, tío, por supuesto. Ya lo mencioné en un post en redes que estaba muy agradecido de las facilidades bueno, la capacidad de flexibilidad o el dinamismo con el que se estaba moviendo pues todo ese concierto, ¿no? La capacidad de poder jugar un poco al Tetris y ver cómo está la actualidad y poder ir atrasándolo, pero no olvidarlo, sino está aplazado, nunca, ¿sabes? Entonces, creo que eso es importante y da vida y creo que es un espíritu positivo. Y yo tengo pues muchísimas ganas, ¿no? de presentarme allí y inaugurar este verano. ¿Podemos dar alguna noticia? ¿O tú tienes algo de qué hablar? ¿Del sol del Levante o algo así? ¿O cómo está el tema? ¿Cómo está el tema ese? Porque yo evidentemente tengo muchísimas ganas de verte tocar y yo te hago los vuelos que hagan falta aquí en el infierno, tío. Pero una paella ahí, tío, por ahí con el mar, o que vayamos con caretas, ¿no? Y también me apetece. Venecianas, con caretas venecianas. Tengo una ahí en casa de cuando me fui de Internail, que se la regalé a mi madre y luego me la rompió. Tan guay, dan un poco de miedo, pero tienen rollo. Sí. Sí, estaría guay. Sí. Pero bueno, podemos hacer una de caretas venecianas sin COVID también. O sea, cuando pase. Con otras cosas. Pero bueno. Bueno. Y bueno, sí, ¿no? Lo que dices de o sea, yo estoy muy vinculado a Valencia hace mucho tiempo, desde que nací. O sea, yo nací en Madrid, pero mi vinculación por determinadas circunstancias con Valencia y con Castellón ha sido desde muy temprana edad, muy cercana. Entonces, es algo que bueno, que está ahí, tengo un vínculo muy emocional con esa comunidad y con determinadas partes, determinada gente que conozco ahí hace mucho tiempo. Me encanta que pues, proyectos como Seroco Cultural o en la Casa de la Mar estén ahí dando caña, ¿no? Hombre, aquí vamos a dar guerra hasta que o perdamos, muramos o ganemos. Yo creo que viviremos y venceremos, ¿sabes? Te cogeré la manito y te diré, Luis, tú vente conmigo y yo contigo y ya veremos. Me encanta y era como me apetecía y no sé si estamos en horario de niños. ¿A qué hora empieza el horario de niños? Pues si puedo echarme un cigarro, tío. Siempre he admirado mucho al Loco de la Colina, ¿sabes? Y me encantaría fumar mientras hablo contigo, tío. Me encantaría. Me estás pidiendo permiso a mí. No, te estoy diciendo si sabes si estamos en horario, como tú tienes querido, sabes si estamos en horario infantil, ¿no? Es que no lo sé. No lo sé, no sé. No, bueno, yo voy a fumar, ya si tal que vengan a buscarme, ¿vale? Es que siempre me ha encantado. Vamos, Quintero. ¿Eh? Vamos, Quintero, ahí. Está mayor el pobre, tío, pero bueno. Y nada, yo la verdad, Luis, tío, y mira que es algo que siempre hablamos de lectura, nos recomendamos muchas cosas, tío. Y sabes que tengo aquí un podenco en casa, 50 metros cuadrados, tío, y es una locura. Tengo unas ganas de que me deje leer más, tío, pero en un momento de que a lo mejor muchos de los principios básicos que a lo mejor estaban en tu vida te van tambaleando, que yo creo que también es positivo que pase de vez en cuando, para así que te remueva la conciencia en cierta medida y tener la imaginación, que también hemos hablado, para poder
hacer algo nuevo, ¿no? Y no estancarte en lo que siempre has hecho. Y estoy leyendo bastante, tío, cosa que me congrata muchísimo en estos momentos, ¿sabes? Y así que ahora luego te recomendaré alguna cosa que he descubierto por fortuna y creo que te gustará mucho, tío, ¿sabes? Así que nada. Y no sé muy bien esto a dónde nos llevará y si nos llevará a algún sitio, espero que sí. Pero bueno, por lo menos que nos lleve a una paella de esas nuestras o un roncola de esos nuestros. Ya aún me encanta esta parte, ¿no? Sí, bueno, al final estar tanto tiempo en casa y pues te da pues, tiempo a poco a pensar muchas cosas y que es un clásico, es un tópico lo de las jerarquías, ¿no? Pero ha sido tanto tiempo que incluso o sea, es un espacio donde te da tiempo a pensarlo, a cambiar de tu jerarquía de prioridades, a echarte para atrás, a volver a pensar hasta que lo consolidas. Es decir, está siendo tanto tiempo que en algunos casos, en mi caso, con algunas cosas se están consolidando ese cambio de jerarquía, porque muchas veces cuando es poco tiempo vuelves a la realidad, vuelves a tu vida cotidiana, a las olas, y olvidas a lo mejor lo que necesitas por lo que quieres, ¿no? De alguna manera. O sea, olvidas lo que realmente necesitas para estar bien y te confundes con lo que quieres, ¿no? Con quiero esto y tal. Y nos metemos en ondas un poco raras y esa jerarquía que a lo mejor has cambiado vuelve otra vez al origen, ¿no? A algo que a lo mejor no te hace sentir bien. Pero en este caso creo que está siendo tanto tiempo que a mí lo que me está pasando es que sí que se está consolidando esa nueva visión. Consolidando me refiero a que sí me estoy convencido de que hay cosas que quiero hacer y que no quiero que se me olvide ya. ¿Vale? Estoy intentando aportar, bueno, un poco lo positivo que estoy sacando de este confinamiento. ¿Vale? Es que me está dando tiempo a creerme que existe otra estructura. Va, al menos que yo necesito. Y como que, bueno, como que me lo creo más, ¿no? Con el paso de los días. Y sí que, bueno, estoy tomando decisiones y también decisiones con mi pareja y con respecto a mi familia que creo que son cambios importantes y que no se habrían producido sin este confinamiento y creo que son positivos. ¿Vale? Lo dejo yo un poco en X o sin dar el contenido exacto, ¿no? De lo que estoy hablando, pero sí que a mí me ha aportado esa consolidación de cambios. Yo tengo como la sensación de que hacía mucho, ¿eh? Porque evidentemente con el tema del rock and roll, ¿no? Y todo esto, muchas veces sí, lo pasas muy bien. Y por fortuna no tenemos dinero, pero tampoco nos hace falta nada, ¿no? Y es un poco que esta rueda no para de girar y no te da tiempo a pensar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, este momento de poder controlar el tiempo, me da la sensación de que he sido dueño realmente de mi tiempo y de mis decisiones. Por lo menos he llegado a la conclusión de que he podido tomar decisiones que de otra manera no hubiera podido tomar. Y eso me enorgullece profundamente. Yo estoy muy contento de ello, además. Sí, yo creo que independientemente de las decisiones que tome cada uno, creo que algo que me llevo o que sería interesante llevarse es el hecho de poder parar. O sea, de poder parar, dar un pause a lo que estamos haciendo y, bueno, de alguna manera meditar sobre dónde estamos yendo, hacia dónde, cada uno, ¿no? En su vida. Y si realmente es lo que nos está, no voy a decir hacer felices, ¿no? Porque la felicidad pues se da a veces, ¿no? Pero lo que nos da un equilibrio, ¿no? O sea, las sensaciones a levantarte por la mañana o a acostarte y que, bueno, está bien, ¿no? O sea, que no sea una sensación negativa o de carencia o que falta algo, aunque no sepas lo que sea, sino, bueno, está bien, ¿no? Te levantas y dices, joder, está guay, me apetece hacer esto, ¿no? Y te acuestas y dices, joder, está guay, ¿no? Creo que es importante, independientemente de los contenidos, aunque no sepas por qué, pero que te siente. Y creo que es interesante hacer un esfuerzo por averiguar qué cosas te llevan a esa
a esa sensación. Estoy completamente de acuerdo, tío, porque ya te digo que la rueda que te había dicho antes, sí, parece que nos acostamos muy tarde, nos levantamos a la deshora, por lo menos en la vida anterior, y ahora y yo por lo menos he tenido ese tiempo para, ya no solo lectura, sino el hecho de poder cocinar lo que me dé la gana, tío, ¿sabes? Y poder pensar, poder hablar tranquilamente, ¿sabes? Y poder cocinarle a alguien a la que quiero, por ejemplo, y luego cocinarle y que me salga bien o me salga mal el culo. pero, pero Es por que lo menos está... de tener la posibilidad de elegir lo que quiero hacer, ¿sabes? Para mí eso ha sido genial, tío. Y mira Ya, que somos, tú y yo creo que nos conocen porque es muy difícil que no hagamos lo que queramos, pero aún así... aún así, pues sí, bueno, yo creo que es interesante tener un espacio para dejarte llevar, para aburrirte. ¿Vale? Yo creo que la procrastinación, en mi caso, yo necesito procrastinar para crear. O sea, en algunos aspectos de mi vida soy muy ordenado, ¿vale? Con a lo mejor los que tienen más con la parte administrativa de mi carrera, sí que me gusta tenerlo todo un poco, bueno, esto está aquí. Pero a la hora de componer soy muy caótico y es como funciona mejor. O sea, me tiene que un poco venir, no sé cuándo va a venir, o sea, no soy de, me levanto y me pongo ahí a escribir en plan Kafka y hasta que me den las 12 y luego me voy y tal. No, me tiene que venir y tengo que estar leyendo otras cosas, tengo que estar haciendo, o sea, mirando internet y de ahí salen cosas. Yo necesito eso. Esa es mi forma de tener ese tiempo donde yo, bueno, exploro. Yo creo que los niños es muy importante que tengan ese tiempo para explorar quiénes son, porque muchas veces les codificamos, o sea, les decimos, les damos la definición de éxito. O sea, la definición de éxito social viene dada, viene definida, tiene unos parámetros y se la comunicamos a nuestros hijos, pero creo que era J. Popper que dice que el éxito es algo muy personal, es una sensación, es una emoción muy personal donde tú estás satisfecho con lo que haces, tanto en la música como lo que sea, ¿no? Entonces, creo que la manera de conseguir eso es ser un poco libre y que te dejen un poco en la habitación que te dejen los juguetes y ya ser tú un poco el que va a elegir qué juguetes, con qué vas a jugar, cuánto tiempo. Y creo que al menos en el contexto musical, es muy necesaria esa libertad para definir quién eres un poco. Porque creo que la singularidad en un músico es importante. Y creo que esa libertad, ese espacio, ese dejar, puede llevar a esos niños a encontrar su singularidad. ¿Quiénes son? ¿No? ¿De qué están compuestos? Muchas veces la realidad que tenemos para ellos está tan estructurada y tan reglada como la de los adultos que no les dejamos. O sea, no les dejamos ese espacio para saber quiénes son. Se lo estamos diciendo nosotros. Y creo que ahora, por ejemplo, en este confinamiento, sí que ha habido obligatoriamente un espacio para poder aburrirte, para poder hacer un poco de... Bueno, ya limpio la casa, ya tal, ya toda mi estructura, toda mi madurez está... Tengo a Pepito Grillo que me ha dicho que está todo hecho y me quedan 4 horas, ¿no? A ver qué hago con ellas. Ya he hecho lo que quiero hacer y ahora, ¿qué necesito, no? O sea, ¿qué necesito hacer? ¿Qué es lo que me apetece? ¿Qué quiero leer, quiero escribir, quiero montar un mecano, quiero hacer ecuaciones de matemáticas? ¿Qué es lo que me divierte? Creo que al final, creo que, vaya chapa, pero al final la diversión creo que es lo importante. Creo que la diversión con algo o el vínculo amoroso con lo que haces, el que haya un vínculo amoroso con lo que haces, hace una estructura muy fuerte, ¿sabes? Sí, No sí, sé, sí. un ejemplo. O sea, Nadal es Nadal porque le encanta jugar al tenis. Claro. O sea, no le conozco y tal, pero la impresión que me da es que una persona que tiene pasión por lo que hace, que tiene un vínculo amoroso con lo que hace, es muy difícil de batir, ¿vale? Hay personas que
intentan demostrar lo que quieren hacer. Hola, cariño. Sorpresa. Vaya chapa que está echando mi padre aquí por la tele. No, bueno, me refería a eso, que muchas veces se pueden llegar a hacer cosas por demostrar que, no sé, la típica frase que incluso es muy publicitaria, tú puedes hacer lo que quieras, tu sueño se puede cumplir siempre, puedes hacer lo que quieras porque tú vales para lo que quieras. A lo mejor no, a lo mejor primero tienes que descubrir qué es lo que te enamora, qué es lo que realmente quieres hacer y ponerlo todo ahí, ¿no? No puedes hacer cualquier cosa, o sea, quiero decir, yo me hubiera podido plantear ser astronauta, pero con mis 6 dioptrías no hubiera llegado ni a... creo que es importante saber quién eres y qué es lo que necesitas ser. Y sobre todo, Luis, el espacio que hemos hablado, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo, claro, yo estudié historia, ¿no? Por lo menos aquí en Valencia es una de las carreras que es de alguien que tiene inquietud, que le encanta a lo mejor los temas históricos de revolución, etcétera. Yo recuerdo a mi padre, que pues, lo adoro, ¿no? Y siempre currando me decía, Alejandro, tú piensas que Bakunin o más, ¿vale? Tenían pasta un aristócrata ruso, el otro un judío alemán, ¿vale? Que sí establecieron ideas revolucionarias, pero porque tenían todo cubierto, porque se aburrían. Pero bueno, eso les llegaba también a tener una imaginación, a tener una imaginación que les establecía ideas revolucionarias para su época. Yo creo que cualquier momento de revolución, sobre todo de ser felices y de establecer nosotros los parámetros que tengan que ser el ser felices, no que sea esta sociedad la que nos lo establezca, ¿no? Claro. Evidentemente pasa por ser conscientes de lo que somos y de tener nuestro poder tener un tiempo y de poder pensar qué es lo que realmente nos hace felices, no lo que la sociedad nos dicta. Eso, lo que te decía antes del rock and roll, de que realmente giras en la rueda y no tienes tiempo para nada. Sí, eres feliz con lo que te ofrece en ese momento esta situación, pero no realmente con lo que tu alma necesita para ser. Alex, dame un segundo, Alex, que me quedo sin batería. Voy a por batería. Vale, perfecto. Voy a por una cerveza yo, ¿eh? Ahora... Bueno, pues nada, va por la batería Luis Brea. Espero que lo estéis pasando bien y no sé qué os parece poner por las redes sociales. A mí, de hecho, creo que las 4 canciones que ha tocado, sobre todo dicen por ahí, y Mil razones, también El verano del incendio, que en eléctrico para mí es mi preferida. Espero que os haya gustado, porque a mí yo creo que son mis 4 canciones. Así que nada, ya se conecta Luis y seguimos con esta charreta. A ver, sí. Perdonad. Luis, por suerte, es una persona con la que se puede dialogar y las reflexiones que puedes llegar a una conversación con él son muy interesantes. Y por desgracia no es algo que abunde en esta sociedad. Bueno, nada, sí. Creo que está bueno con la voz. Dar la chapa. Tío, vamos a hacer una cosa, ¿te parece? ¿En qué otras cosas? Sí, siempre. Vamos a hacer una cosa. Igual esta cena romántica, ¿te parece si llamamos a Quique? Que hoy es su cumpleaños, no sé si lo sabías. Sí. ¿Sí le llamo? Vale. Salió ayer entrevistando a Gonzo y a Ramón, a New Raymond, aquí en la programación y eso. Con Gonzo estaba ahí un poco nervioso, que sé que yo además le dije, ¿qué tío? Ando con este. Y le flipa, ¿eh? Es periodista y le flipó. Vamos a hablar con él un poquito. La última vez, bueno, que estuviste además, acabamos en su casa, en su terracita, y la verdad es que muy bien, tomando un refrigerio y muy a gusto. La verdad es que la primavera valenciana es genial. Así que nada, voy a ello. A ver qué me dice. Me va a insultar, ¿vale? Lo digo por si estáis ahí en directo y tal. Pero no puedes meter... Pensaba que le íbamos a ver en la cara. Hola, muy buenas, ¿qué tal, Quique? Vale. Felicidades. Oye, que estamos aquí en directo y está aquí tu amigo y compañero Luis Brea y que quería felicitarte.
Quique Medina. Sí, nada, Sí. Bueno. Vale, que nada, que te llamarán un rato, Luis, y que te saludas como te mereces, ¿vale? Muy bien. Un beso muy fuerte. Felicidades, amigo. A ver, un momento que lo pongo en manos libres. Vale, ya estás con el altavoz. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Felicidades. Feliz cumpleaños, amigo. Gracias, tío. Estamos muy bien. La verdad que nos llevamos desde la avenida tomando copas y bebiendo. ¿Qué quieres que te diga? Lo digo muy mal, casi no lo digo. Bueno. Es el recopete de la comunicación. Está complicada, pero bueno. Que nada, celebrando mi 40 cumpleaños, como manda. Pero vamos, flipando con lo que está haciendo y nada, saludar, no sé, nada más que decir sola, porque tampoco es nada que decir, soy admirador tanto de Alex Aguayo como sobre todo de Luis Idea. Era felicitarte, Quique, simplemente, que había salido y nada, pues en directo, como no habíamos tenido la oportunidad de estar los tres, queríamos darte un beso y que felices 40, tío, a muerte, ¿eh? Bueno. Vale. Y nada, pues que mucho y nada, pues celebrando que los 40 años con mis hijos, con mi mujer y nada, pues después eso, también escuchando y nada, pues que gracias, tío, no sé, que me emociona mucho, me da mucho gusto. Pues un beso, hermano, un besito a Quique y nada, felicidades, guapo. Hasta luego. Pues nada, hermano, eso, que la mola mogollón y era algo que quería hacer, tío, porque a mí se le ocurre mogollón y hoy a primera hora de la mañana estaba ahí de ¡mi cumple! Tío, y no podemos celebrarlo, que habíamos liado ya en el Dios Gordo, pero ha sido imposible. Pero bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo, ¿tú cómo vas? ¿No? ¿De tiempo? Sí. Depende de quién entre por esa puerta. Yo tengo aquí la perra ladrando un fire, chaval. Es espectacular. Pero bueno. Pues nada, tío. De verdad que ha sido espectacular poder haberte visto. Y encima ha sido, le estaba comentando cuánto ha sido por la batería, de que para mí son como mis 4 temas, ¿no? El verano del incendio, 1000 razones. Y los 4 que has tocado han sido geniales, tío. De verdad que ha sido espectacular. Y le estaba comentando que para mí ha sido justamente esas 4, ¿no? Ha sido genial. Y charlar un poco contigo ha sido espectacular. Muchas ganas de verte, hermano, de verdad, y darte un abrazo y que conozcas realmente el proyecto que estamos haciendo. Que yo creo que te va a gustar. Está hecho desde el corazón y con ganas de que sea algo de futuro. Que sea algo de que trastoque un poco las relaciones que teníamos en el mundo de la cultura. Pues nada, mucho ánimo, enhorabuena por este nuevo proyecto de Siroco Cultural y también la Casa de la Mar. Mucha fuerza y encantado. Me tendréis ahí siempre que queráis. ¿De acuerdo? Una maravilla, es que estás en tu casa y que cuando quieras, ¿sabes? Tienes un perro, tienes una cama, tienes un sofá, tienes lo que quieras, tío. A ver si Ona se va contigo, mi perra se va de Erasmus.